Hoy en el canal de reseñas, la review de Presagio 2009. Empezamos esta película en 1959 en Massachusetts, donde en una primaria una niña, que cobrará importancia para la trama, ya verán por qué, se le queda viendo fijamente al sol, que si no fuera por las nubes ya tendría los ojos quemados, mientras escuchan unos ruidos raros de fondo. Después, en el salón de clases, hacen a modo de actividad de la inauguración de la propia escuela una cápsula del tiempo, donde los niños deben de poner un dibujo de cómo creen que será el mundo en 50 años, siendo una idea propuesta por la niña que vimos al principio, que se llama Lucinda Embry. Mientras el resto de niños dibujan cosas que cualquier niño se imaginaría, la puñetera Lucinda estaba escribiendo un huevo de números que parece no tener ningún sentido, pero es todo lo contrario. Y también durante el evento, mientras sepultan la cápsula del tiempo otra vez, Lucinda le da otro dolor de cabeza a todos, no solo a su maestra, ya que desde la ceremonia no apareció. En la noche la buscan dentro de la escuela, y la profesora la encuentra en un lugar escondida, donde para su desagrado la encuentra con las manos llenas de sangre, ya que la puerta la arañó con otra secuencia de números. Además de que aquí nos dice que ya está hasta los huevos de escuchar unas voces que le hablan a cada rato en su cabeza. Pero antes de saber nada, hacemos un salto temporal de 50 años, al 2009. Ahora nos ubicamos con John Kessler y su hijo Caleb, que mientras observan un poco el espacio con su telescopio bastante potente y hablar sobre la pregunta de que si existe vida en el universo más allá de la del planeta Tierra, también Caleb deja a su papá botado cuando estaba haciendo la comida para irse a ver la televisión, además de revelarnos que la esposa de John se murió desde hace ya un tiempo. Al día siguiente en el MIT, donde John da clases de astrofísica, dando algunos datos sobre el Sol, mientras da una plática sobre de que si la vida es una casualidad o ya está todo determinado. Aquí corta la plática de una manera bastante pedorra. Después se va a hablar con su amigo Phil, donde vemos que aquí John es un poco bastante valemadrista, porque al subnormal se le olvidó lo que tenía Caleb en su escuela, llegando al último momento, pero bueno, al menos sí llegó, donde ahí aparece la señorita Taylor, la maestra del principio de la película, donde por fin desentierran la cápsula del tiempo. Ahí les entregan a todos los dibujos que estaban en la cápsula del tiempo, y a Caleb, después de empezar a fallarle el audífono, que le sirve para escuchar un poco mejor, le toca, por conveniencia del guión, la carta de Lucinda con todos esos números, y ver en el fondo a un hombre, aunque luego él mismo desaparece. Una vez en su casa, en la noche, donde vemos que aquí John es un padre bastante malo, no porque sea mala persona con Caleb, sino porque es un poco bastante despreocupado y valemadrista, como ya lo mencioné. Se da cuenta de que Caleb se trajo la carta de Lucinda, pensando que podría ser un acertijo matemático o alguna cosa por el estilo, y también antes de irse a dormir ve unos videos de él y su madre. Mientras John se toma unos tragos, se da cuenta de que manchó con su vaso la carta, pero por pura casualidad, justo la mancha, bueno, casualidad realmente es una conveniencia, justo la mancha engloba unos números, los cuales llaman la atención de John. Cuando los escribe en un pizarrón y acomodándolos de cierta forma, dan como resultado la fecha del ataque terrorista a las Torres Gemelas, hasta con la cantidad de muertos exacta, dándose cuenta cuando puso los números en su computadora. Pero después de ponerse a investigar como desgraciado, se da cuenta de que todos los números de esa hoja no eran números a lo pendejo, sino que son fechas y números de muertos de tragedias en todos los lugares del mundo, siendo fechas que ocurrieron mientras que la hoja estaba guardada en la cápsula del tiempo bajo tierra. Y al final aparecen 3 fechas, que resultan que todavía no pasan, aunque una de ellas está mal, ya que la película se ubica en 2009, pero la fecha que supuestamente todavía no pasa es del 2008. Pero bueno, eso solamente es un pequeño fallillo, lo cual impresiona de mala manera a John. Después de llevar a Caleb y a algunos de sus compañeros a la escuela, va al observatorio del MIT con Phil para mostrarle lo que descubrió, aunque le explica todo con bastante detalle, hasta revelando que una de las fechas que estaba escrita en la carta fue cuando su esposa murió. Phil, siendo una mente científica bastante razonable, se ve escéptico de eso, pensando de que ya John está muy afectado y no está bien de la cabeza, que bueno, razón no le falta, la verdad, preguntándole qué pasa con los números que no están encerrados. Después de una pequeña discusión, John decide irse a la mierda, medianamente encabronado con Phil. Por cierto, no lo había comentado, pero en el doblaje al español latino pusieron insultos con modismos de México, que la verdad no sé por qué lo siento raro de escuchar, y fíjate que yo soy mexicano. Yo creo que ya esto es porque estoy muy acostumbrado a los insultos neutrales, por decirlo de alguna manera, o directamente censurados típicos de los doblajes latinoamericanos, que esto creo que fue sustituido en una segunda reedición cambiando las voces, no estoy seguro, pero creo que sí fue así. Regresando a la película, John se va con la señorita Taylor a cuestionarle sobre Lucinda, para tratar de averiguar algunas cosas sobre la carta, contándole sobre la actitud de Lucinda, y sobre el día en que se escondió y la descubrió arañando la puerta. Y mira tú qué suerte tiene John, ya que la señorita Taylor parece que le falla la memoria, pero aún así recuerda con bastante detalle todo eso, además de decirle que ella murió hace ya algunos años. Mientras John estaba tratando de preguntar por teléfono algo sobre los intendentes que abrieron la cápsula del tiempo, a la casa llegan 2 hombres raros, donde Caleb se acerca, lo cual obviamente es sumamente peligroso, y estos les dan una piedra y se van. Esto lo vio John, quien sale a ver qué pasó, obviamente dándole un sermón bastante gratuito a Caleb, aunque con bastante razón, la verdad. Después John sigue investigando sobre Lucinda,
Lucinda, pero en eso llega su hermana Grace, que le da unos cuantos sermones sobre de que John le vale madres cuidar a Caleb, además de ver que John se lleva bastante como el culo con sus padres, sobre todo con su papá, debido a que este es un pastor, aunque aquí indirectamente entre comillas, manda a la mierda a su hermana. En la noche, John se queda viendo las noticias debido a que recordemos que al día siguiente, según la carta, ocurriría una tragedia, pero parece que no pasa absolutamente nada en ningún lado, quedándose viendo la TV hasta muy tarde, despertándose hasta las 3 de la puñetera tarde, literalmente despertándose solamente porque Caleb le llamó preguntándole por qué carajo no fue por ellos, pero pues el tráfico no ayuda mucho en eso, quedándose atrapado en un embotellamiento, aunque aquí aprovecha para disculparse por teléfono con Phil, aunque en eso se da cuenta por su GPS que los números sin marcar son coordenadas de donde ocurrían los desastres, viendo que en ese preciso momento es donde ocurriría eso, bajándose a ver si algo pasó, porque ahí había un accidente, eso es lo que provocó el atasco en el tráfico, preguntándole al policía que si nada malo ocurrió, pero pues parece que no había pasado muchas cosas graves, solamente un par de heridos, pero ningún muerto. Pero en ese preciso momento ocurre la tragedia que decía la carta, ya que a pocos metros de donde estaba John, un puñetero avión se cae y hace un mega desmadre. A ver, literalmente se cayó un avión y explotó, ya por poco cae una bomba nuclear, saliendo John corriendo hacia el lugar tratando de ver si alguien sobrevivió, logrando rescatar a una persona, pero también viendo cómo mueren en su cara bastantes personas de manera no muy agradable que digamos, lo cual obviamente lo deja sin palabras. Después llega a su casa, donde después de ver semejante escena, lo único que quiera que cualquier persona quisiera hacer es dormir y olvidar todo eso, aunque aquí no sé qué carajo pasó con Caleb, ya que está hasta los huevos de que su papá esté actuando tan extraño, enojándose con él, aunque bueno, en cierta parte sí lo comprendo. En ese rato llega Phil, donde ahora sí, hablando con más calma, ahora parece creer en la carta, donde otra vez John está súper traumado por la tragedia y pensando en las otras dos fechas, pensando que esas advertencias se las enviaron por alguna razón. Aquí también Caleb, mientras estaba dormido en su habitación, aparece otra vez ese hombre que vimos ya varias veces, que le hace ver algo por la ventana. Cuando Caleb se asoma, ve todo el bosque y animales que estaban en el mismo quemándose, lo cual obviamente hace que grite asustado y que John salga corriendo a ver qué pasó, diciéndole que todo fue una pesadilla, aunque en ese momento se nota que el hombre que vimos hasta ahorita está fuera en el bosque, saliendo con un bate a confrontarlo, pero después desaparece. Al día siguiente John y Caleb van a donde era la dirección de Lucinda, pero ven solamente a una mujer y su hija, decidiendo seguirlas. Después en un museo, aquí John habla con aquella mujer, Diana, y mientras Caleb habla con su hija, que se llama Abby. Y por cierto, lo que se me olvidó poner el guión, pero sí me lo sé, es de que la hija de Diana, Abby, y Lucinda son la misma actriz. Sí, es un detalle un poquito perturbador, pero no, yo te juro que no me había dado cuenta la primera vez que vi esta película, pero después de investigarla, cuando estaba haciendo este video, me di cuenta de ello y se me hizo un poco raro, ya no puedo ver la película de la misma manera. Pero bueno, sigamos con la misma. Aunque ambos no se conozcan de nada, deciden ir todos a hablar un poco. Aquí John le pregunta si conoce a Lucinda, viendo que Diana es la hija de ella, preguntándole si tenía alguna clase de don para la predicción o algo por el estilo. Aunque Diana, viendo de que John parece no estar bien de la cabeza, ya que este le contó sobre lo de que mañana morirán muchas personas en Nueva York, mejor decide irse. En su casa John se compró un arma, no me preguntes por qué, y ver que las noticias pareciera que en los días siguientes podría haber un ataque terrorista en alguna ciudad de la costa este de Estados Unidos. Además de que ver que afuera de su casa están ahora 3 hombres de nuevo viéndola fijamente. Después de ver las coordenadas exactas de donde supuestamente ocurriría la tragedia, bueno, supuestamente no, John decide ir a un teléfono público a llamar al FBI de Nueva York, avisando del posible ataque terrorista. Así que al día siguiente John deja a Caleb con su hermana mientras él va a Nueva York, al lugar donde ocurriría la tragedia. Aquí va con una policía a preguntar por qué mierda no han cerrado las calles, siendo que la puñetera policía no debería estar al tanto de la llamada que hizo John al FBI, ya que, oh sorpresa, el FBI ignoró totalmente la llamada de John, decidiendo ir al metro, ya que lo empiezan a perseguir unos policías por la actitud que tenía. Ahí se da cuenta de una persona actuando sospechosamente, pensando que podría ser el terrorista que empezaría un ataque, empezando a perseguirlo, hasta subirse a uno de los vagones del metro, donde finalmente los interceptan a ambos un policía, viendo el que estaba persiguiendo a John solamente se había robado unos discos y demás cosas, aunque después vemos realmente lo que acabaría causando lo que decía la carta. Lo que provocaría el desastre en este caso sería a causa de una falla mecánica en donde las vías del tren de un vagón se cambiaron, haciendo que este se volque y choque contra el otro vagón donde estaban todos, y además haga un desmadre total en el lugar donde se toman los puñeteros vagones, que ya por poco faltaría explosiones a lo pendejo como si fuera una película de Michael Bay. Después de salir entre todo el escándalo y humo que hay, John se va de nuevo a su casa, y después de ir por Caleb, se da cuenta de que afuera de su casa lo estaban esperando Diana y Abby, que ahora sí se dio cuenta de que John tenía razón respecto a lo que pasaría en Nueva York, además de mencionarle de que la última fecha que indicaba la carta siempre Lucinda la mencionaba, diciendo que ese día moriría Diana. Los 4 deciden ir a la casa de Lucinda, donde en el camino hablan sobre lo de que ese tipo de mensajes estuvieron
estuvieron en la vida de Diana desde pequeña y también de cómo murió la esposa de John. Ambos coinciden en la idea de que nadie puede predecir el futuro hasta que llegó esa carta, lo que hace que John necesite saber el qué o por qué la tiene. Una vez llegados al lugar, el cual está en medio de la nada y abandonado, a Diana se pregunta el por qué de la última fecha los últimos números no tienen coordenadas, sino dos letras E volteadas al revés. Adentro de la casa, aquí conocemos un poco más sobre lo que fue la infancia de Diana y los últimos años de Lucinda, muriendo cuando ella era una niña, también de que ella escuchaba voces y estas le decían cosas horribles que pasarían, mudándose para estar lista para algo que nunca se mencionó. En otra habitación repleta de recortes de periódicos con tragedias, también ven un dibujo, el cual ella siempre veía durante horas y deciden agarrarlo. Pasan a otra habitación donde ella murió. John se da cuenta de una piedra la que se parece mucho a como las que le dio uno de los hombres extraños a Caleb. Que, hablando de eso, los hombres esos extraños rodean el carro donde estaban Caleb y Abby. Mientras tanto, con John y Diana, a ver que había algo debajo de la cama, deciden voltearla, viendo que las iniciales EE significaban todos los demás en inglés. Caleb decide tocar el claxon por la presencia de los hombres extraños. John y Diana llegan al lugar, les dicen que a ellos les hablan de que fueran con ellos, y John se da cuenta de uno de ellos que iba rumbo al bosque, así que decide agarrar su arma y perseguirlo, pero cuando este lo encuentra y empieza a amenazarlo con la propia arma, este se voltea y abre su boca, de la cual sale una luz que ciega a John. Cuando recupera los sentidos, el hombre ya desapareció. En casa de John hablan de que estos hombres llegan siguiéndolo a todos varios días, además de hablar de que probablemente la última fecha será del fin del mundo y de que todos morirán. Aquí Caleb le dice que esos hombres extraños le susurran cosas a él y a Abby, pero ellos solamente lo pueden escuchar. Al día siguiente, John se da cuenta de que Abby está pintando el dibujo que trajeron de la casa de Lucinda, pintando al sol, lo cual hace que John vaya al observatorio con Phil, donde ven que una de las simulaciones de actividad extrasolar sobre una de las llamaradas de una estrella, en realidad viendo que la super llamarada solar será en el propio sistema solar, siendo el fin de la vida de la Tierra, que esto también sería una explicación de por qué a lo largo de la película, sobre todo los noticieros, nos estuvieron diciendo de las altas temperaturas y de que también había más actividad solar de lo normal, y también sería posiblemente la causa de que se cayera el avión que vimos hace rato. John aquí se pregunta de nuevo el por qué le enviaron esa advertencia y el para qué, si no podrá evitar el fin del mundo, lo cual escucha a Diana. También John le dice a Phil que mejor se vaya a su casa. Diana le dice a John que si se ocultan en unas cuevas se podrían salvar, así que se van cuanto antes para tratar de llevarse las mayores provisiones posibles. Además, John decide abrir el regalo que le dio su mujer antes de morir, siendo un collar con las fotos de él, ella y también con Caleb. También decide hablar con su padre, después de tanto tiempo, diciéndole sobre lo de que traten de ocultarse en algún lugar muy profundo. Pero antes de decir otra cosa, la señal empieza a fallar debido a lo mismo de los efectos del sol. Aquí también se da cuenta de que Caleb está escribiendo igual que lo hacía Lucinda, incluso aunque le quita el papel y el lapicero. Así que John decide ir a la escuela y robarse la puñetera puerta, literalmente, ya que cree que Lucinda había arañado la puerta con las coordenadas de donde deberían de ir para evitar todo. Aunque esto le importa una mierda a Diana, la cual decide irse y llevarse hasta a Caleb, que no comprendo por qué de este cambio tan sumamente estúpido que tiene Diana, de que de la nada decide desconfiar de John otra vez. Aunque bueno, creo que enseguida nos darán una respuesta a ello, ya verán por qué. Después de ver dónde están las coordenadas y ver que Diana se fue con todos los niños, decide ir a ver si los encuentra. En una gasolinera, mientras pone a gasolina, bueno, ¿qué más se puede hacer en una gasolinera? Se da cuenta la TV de que ya los políticos ya saben de lo que ocurrirá haciendo un mensaje a nivel nacional, y Caleb decide utilizar un teléfono fijo para hablar con John, aunque aquí Diana empieza a hablar con el propio John, donde él le dice de las coordenadas donde deben de ir es a la cabaña de Lucinda, y aquí le confiesa la verdad a Diana, de que las cuevas no lo salvarán, ya que la radiación penetrará muchísimo en la corteza terrestre, pero también se da cuenta de que los hombres se llevan a los niños con todo y carro, decidiendo perseguirlos en otro carro que se roba, pero en un cruce a Diana la acaban atropellando un camión, donde después llega John a la gasolinera, donde ya se ven los primeros saqueos, y le pregunta al tendero por Diana, yendo hacia donde este le dice. En el lugar del accidente, llega justo cuando están tratando de reanimar a Diana, pero en ese momento se muere, justo cuando empezó ese día, el mismo día que le dijo Lucinda, pero John se da cuenta de que tiene en su mano una de las piedras que estaban en la cabaña de Lucinda. Una vez llegó ahí, ve las marcas del otro auto, decidiendo seguirlas, llegando hasta un lugar que está repleto de esas mismas piedras. Ahí encuentra el auto, aunque este está vacío, solamente estando uno de los hombres, aunque también se topa con Caleb y Abby, donde aquí se nos revela que esos hombres siempre estuvieron protegiéndolos y que resulta ser que son extraterrestres, ya que nos enseña la nave en la donde vinieron, que literalmente tiene la misma forma que la de una parte del dibujo de la casa de Lucinda, viendo que Caleb y Abby fueron elegidos para ser salvados y llevados a otro mundo para comenzar de nuevo, pero para su desgracia John no puede ir con ellos, ya que solamente pueden ir a quienes los escuchan. Aunque yo les suplique y los acompañe, estos se niegan. Bueno, realmente no dice nada, pero pues yo supongo que con la mente le dijeron que no, así que viendo que no te queda mucho tiempo, decide mejor decirle la verdad a Caleb, pidiendo que cuide de Abby y despidiéndose entre algunas negaciones de él, ya que ahora sí se volvió creyente del más allá, dándole el último regalo que le dio su esposa antes de morir. Aquí los extraterrestres revelan su verdadera forma, que sigue siendo medio humanoides, pero como brillantes y semitransparentes. Así que una vez todos
se suben a la nave despega rumbo al espacio exterior, mientras que vemos de que en muchas partes del mundo salen múltiples naves, que obviamente traen a más elegidos, mientras que Jon se queda triste, llorando obviamente, y quedándose hasta dormido incluso. Al día siguiente vemos que el cielo ya está muy iluminado, además de ver que Jon va rumbo a la ciudad. También en esta parte la radio empieza a fallar y aquí se ve una aurora boreal en el cielo. Y mientras escuchas de fondo la séptima sinfonía de Beethoven, no es en serio, no estoy diciéndolo de broma, vemos todo el caos que está en todas partes debido a lo que se viene y ahorita lo van a ver. Después Jon llega a casa de sus padres, donde se reúne tanto con Grace y con obviamente sus padres, mientras se ve que las noticias de la señal está fallando. Aquí finalmente ambos se reencuentran y se abrazan, mientras que el padre le dice: este no es el final, hijo. Aunque obviamente para su desgracia no es del todo así, ya que mientras los cuatro se abrazan, finalmente la llamarada del sol arrasa con todo lo que estaba construido en la Tierra. Al destruirse la capa de ozono, deja al planeta totalmente estéril y sin vida. Mientras en la última escena vemos a Caleb y a Abby, quienes son dejados en otro nuevo mundo. Mientras vemos que van corriendo hacia un árbol, el cual según la Wikipedia es una alegoría al árbol de la vida, mientras van dejando al resto de elegidos en ese nuevo mundo para comenzar de nuevo. Y con esto finaliza la película. Con esta película tengo sentimientos encontrados. La primera vez que la vi, sinceramente me quedé con la cara de imbécil que hasta la persona más seria del mundo se reiría de mí. Pero después de verla muchas veces, ahora sí ya tengo con qué criticarla. Los aspectos que más le veo medio flojos serían en cuanto a algunas actuaciones, sobre todo las reacciones y sobre todo de Nicolas Cage. A ver, es un actor que me gusta mucho, pero también tiene películas muy malas o simplemente medio XD, como esta sería el caso. En otros puntos, la calidad del guión yo diría que es medianamente estable y disfrutable, aunque la verdad no sé por qué siento que estuvo muy rebuscado en algunos temas y buscando complejidad donde no lo hay. Y eso obviamente que afecta a que se tome más en serio esta película, aunque precisamente se busque eso, literalmente ocurre lo contrario. Sobre todo hablando de las predicciones, que es lo central de la película, que a veces siento que son excusas muy pero muy mal disfrazadas para los guionazos y cosas por el estilo. Pero oye, siendo el tema principal de la misma, puede llegar a ser medio aceptable, pero ojo, tampoco hay que ser demasiado blandos y tampoco dejar pasar de cualquier excusa pedorra. En cuanto al CGI y aspectos técnicos es bastante buena, sobre todo en la música y en las escenas de los desastres, que morbosos son, eso el comentario, la verdad. En cuanto a la temática de suspenso, la verdad en casi todo ese aspecto se maneja bastante bien y compensa los puntos negativos hasta cierto punto. Como conclusión final, Presagio es una película que puede llegar a serme disfrutable de ver, sobre todo en estas épocas, pero no esperes una obra maestra o súper compleja tampoco. Aunque trate de ser medianamente compleja, siendo sincero, esto hasta le juega en contra en algunas partes y en algunas cosas, como ya lo dije. Pero dejando eso de lado, si te llegas a omitir, puede ser disfrutable y entretenida de ver, así que yo sí te la podría llegar a recomendar.